Muy bien, comenzamos entonces. Eh, Quedamos que en esta unidad íbamos a ver balance de materia, de energía, perdón, balance de energía sin reacción. Primero vamos a ver o a repasar algunos ejercicios donde ustedes tenían que calcular energía cinética, energía potencial, las cuales son parte de lo que vamos a ver en la unidad, ¿sí? O de las energías que podemos contemplar en algunos balances, que les decía que sin balance de materia no puede haber balance de energía. Bien, aquí en las diapositivas vienen conceptos de lo que es energía cinética, que ya más o menos habíamos definido o que habíamos dicho que la energía cinética estaba relacionada con el movimiento y que a su vez también la podíamos relacionar con el trabajo. Ok, entonces aquí nos dice que, bueno, la simbología que vamos a estar utilizando es esta E con un subíndice C. Recordemos que también mencionamos que vamos a manejarla en joules. ¿Sí? Recuerden que hay varias unidades, pueden ser joules, pueden ser, si se trata de un flujo, pueden ser watts, que serían joules sobre segundo, y vamos a relacionarla con la masa, que al final de cuentas la energía cinética se calcula multiplicando un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces, en la energía cinética aquí nos dice que se puede considerar como la velocidad a la cual el fluido transporta la energía cinética al sistema. Si nosotros estamos hablando de un fluido en movimiento que va pasando a lo mejor por una tubería, que va por un canal o va en cierta dirección, lleva cierta velocidad y cierta masa. Entonces, esa energía la podemos calcular conociendo el valor de la masa o el flujo másico y conociendo la velocidad que lleva ese flujo másico. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Hoy nos vamos a dedicar a ver puros ejemplos de lo que son ya energías cinética y potencial. Les voy a dejar una pequeña tarea y la siguiente clase, que es el día viernes, les voy a mandar la clase grabada. Entonces, perdón, es el día jueves con ustedes, ¿verdad? Entonces mando la clase grabada para el día jueves y también hoy repartimos los temas que quedaron pendientes. Ya tienen los equipos por ahí, Marcos. ¿No está por ahí el jefe de grupo? Aquí estoy. Ah, es Adrián, perdón. Sí, creo que ya están. Bueno, por lo menos algunos, no sé con los demás qué haya pasado. Ah, ok, entonces me pueden pasar los representantes, por favor, y el número de integrantes. No es necesario que me pasen todos los nombres. Aquí por chat, por favor. Los espero a que digan quién es el representante de cada uno para poder otorgarles algún número y de ahí ver qué temas van a exponer. ¿Cuántos integrantes tiene tu equipo, América?
Los 6, profe, las 6 Ok, gracias. personas. Me falta un equipo. Únete con el equipo de Monse, por favor, Oscar. También, Profe, un equipo puede ser de 7. no, todo, no es tantos porque, a ver, según yo tengo en la lista, les había dicho cuántos. 34, no me acuerdo. 37 habíamos quedado. Bueno, también me dijeron que, sí, sí, está bien. Sí, me dijeron que eran 34. 30, más bien 36 sin Axel. Pues sí, pueden quedar de 7 Gracias, profe. alguno. Entonces en el equipo de América somos 7, profe. Ok. De todos me faltan alumnos, ya nadie se va a anexar. Están, sí, en el equipo de, a ver, vamos a contarlos. Es en el equipo de Karen, Esquivel, son 6. Otros 6 del equipo de Gustavo, son 12. De América son 7, serían 19. De Noemí son 6, serían 25. Y si se une Oscar al equipo de Monse, serían 29 personas. Y los demás, ya todos tienen equipos y son 36. Ya no se puede formar otro equipo, ¿eh? Nadie más, ya todos están incluidos en todos los equipos. Bueno, entonces ya si ya quedaron fuera los demás, ya no, ya van a perder los puntos de la exposición. Si ahí conocen a alguien que todavía no se ha unido, le dicen por favor. No sé si ahí tengan contemplados a varios de los que no están ahorita conectados en estos equipos. Profe, yo le pregunté con cuál me podía unir. También Alan, por favor, al de Monse. Sí, gracias. Entonces son 30 personas hasta ahorita. Paola igual, por favor, al de Monse. Hasta ahorita son de 6, Monse. Si ya llegan más personas, voy a ir completando los equipos de 7. Digo, perdón, Karen.
Bien, continuamos entonces la clase. Vamos a repartir los temas entonces. Les voy a dar numeración. Déjenme. El equipo de Montserrat Carpio sería el número 5, de Noemí Garfias el número 4, de América el número 3, de Gustavo el número 2 y de Karen Manuela el número 1. Perdón, a ver, ¿cómo les dije? Otra vez. Empecé con el de Monse, ¿verdad? Sí, profe. Al de Monse, ¿cuál te di, Monse? El número Nos dio el 5. 5. No, al revés, es que más bien iba a empezar al revés. El de Carpio, el de Monse Carpio va a ser el número, el número 1. Sí, Noemí número 2, América número 3, Gustavo el número 4 y el de Karen el número 5. Entonces, copien por favor los temas, no sé si ya los copiaron, de acuerdo al número de equipo que les di. Ustedes me dicen cuando estén listos. ¿Listo? Listo. Ok. ¿Tienen alguna duda de lo que van a exponer? Profe, entonces el equipo 3, 4 y 5 harán un prototipo diferente. No, no es hacerlo, es explicarlo. Si encuentran un prototipo que exista, ya nada más me dicen, por ejemplo, las etapas. A ver, la exposición, anoten la estructura que va a tener. Van a poner una introducción. Eso es en general, independientemente del tema que les haya tocado. Una introducción, donde en la introducción me hablen un poco acerca de lo que es el tema, ya sea que ustedes vayan a manejar los conceptos de isotérmico, isobárico y aislado, relacionados con lo que es el balance de materia y energía, ¿sí? Porque es importante manejar esos conceptos en balance de materia y energía, por ejemplo. Y en los que van a explicar prototipo, van a explicar en la introducción para qué sirve el balance de materia y energía en los procesos industriales, si es una máquina que tiene un objetivo específico, para qué nos sirve en general el balance de materia y energía en ese tipo de máquinas, ese tipo de prototipos en general, ¿sí? De manera muy general se habla, ¿sí? Y van a poner, de aparte de la introducción, me van a poner si se trata de los temas nada más,
Los conceptos me van a manejar los conceptos que son lo isobárico, isotérmico, aislado, adiabático y lo que es calidad de vapor en general, ¿sí? Conceptos en general, los dos primeros. Y el equipo 3, 4 y 5 en la parte teórica me van a manejar también conceptos, pero conceptos de los tipos de energía, los cuales se van a aplicar en el prototipo que ustedes investigaron. ¿Ok? Puede ser un prototipo o un proyecto. Puede ser un proyecto sustentable, puede ser ambiental, pero en el cual ustedes crean y sepan que se puede aplicar un balance de energía. ¿Sí? Cualquier tipo de proyecto o prototipo. Ok, ya después me van a explicar en qué consiste, ya después que tengan todo lo que es lo marco teórico, me van a explicar en qué consiste el proceso, si es el tipo 1 y 2, el proceso, donde se puedan aplicar los conceptos, y si se trata del 3, 4 y 5, me van a explicar ahora sí las etapas en las cuales consiste el proyecto que ustedes investigaron y en el cual se puede aplicar el balance de energía. ¿Sí? Por último, me van a generar conclusiones personales de cada uno de los 6 integrantes me va a generar una conclusión y sería toda la exposición. ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Cuánto tiempo tiene que durar la exposición, profe? Comenzamos el siguiente lunes con el equipo 1 y 2. Bueno, no es cierto, son 3 horas hoy, ¿verdad? Igual a lo mejor alcanzan a exponerlos todos los equipos. Serían, pues más o menos como por mucho una media hora. Vamos a tratar de que sean 20 minutos para los días que nos restan, pues hacerle las preguntas. ¿Sale? Por como máximo 20 minutos de exposición. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe. Muy bien, continúo entonces con la clase. Vamos a ver un ejemplo de lo que es energía cinética potencial y cinética, perdón, y potencial. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo. Lo copiamos, por favor. Ahorita explico el diagrama y me ayudan a hacer los cálculos, por favor, ahí en su calculadora. Me dicen cuando estén listos, por favor.
Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a analizar el problema que nos está diciendo. Nos dice que hay agua que fluye en una unidad de proceso a través de una tubería de 2 centímetros de diámetro interno. Eso significa DI. ¿Ok? A la velocidad de 2 metros cúbicos por hora. Ese es un flujo volumétrico. Cuando nosotros tenemos metros cúbicos sobre tiempo, por ejemplo, unidades de volumen pueden ser metros cúbicos, litros, galones, sobre unidad de tiempo, entonces esto se considera un flujo volumétrico. ¿Ok? Al principio, no sé si recuerdan en la unidad 1, que les pasé una fórmula para hacer una conversión de flujo volumétrico a flujo másico, donde teníamos que involucrar la densidad. Entonces, ahorita, como nosotros la fórmula que acabamos de ver involucra la energía cinética, se calcula multiplicando un medio de la masa por la velocidad. Aquí también en lugar de la masa puede considerarse un flujo másico. ¿Ok? Pues vamos a tener que convertir primeramente este flujo volumétrico a flujo másico. Ahorita recordamos cómo lo hacemos. Bien. Primero vamos a calcular la velocidad también. Después de hacer la conversión, calculamos la velocidad lineal. En este caso sería la velocidad, vendría siendo representada con el símbolo U, que es igual a la velocidad, aquí nos está especificando, que es igual a la velocidad del flujo volumétrico dividida entre el área de corte transversal de la tubería. Ahorita vamos a ver cómo se saca el área de corte transversal y la velocidad de flujo másico del fluido. Aquí nos están diciendo un factor de conversión, nos están dando que un metro cúbico es igual a 1.000.000 o 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos y que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, anote, bueno, esto ya se supone que ya lo anotaron. Entonces, vamos a convertir primeramente esto a flujo másico. Si nosotros estamos diciendo que, o podemos suponer, aquí, bueno, no suponer, aquí nos está diciendo que el fluido es agua, necesitamos conocer la densidad del agua. ¿Okay? Entonces, como datos, vamos a hacer una lista, vamos a poner que el diámetro interno es de 2 centímetros, la velocidad o el flujo volumétrico es de 2 metros cúbicos sobre hora. Vamos a poner también que, ¿qué más datos nos están dando aquí? A la densidad del agua, también en los datos, que aproximadamente la densidad del agua, ahorita se las digo, es de, déjenme ver, por aquí la tengo. A ver. Aquí está. Bueno, es un poquito menos, pensé que lo tenía con aproximación, pero bueno, lo tomamos en general, es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Vamos a hacer todas las conversiones. Primero, vamos a convertir el flujo másico a flujo volumétrico. Aquí tenemos la fórmula el flujo volumétrico a flujo másico. ¿Cómo nos quedaría? Nos dan flujo volumétrico, despejamos la fórmula de aquí. ¿Sí? Nos quedaría que flujo másico es igual a flujo volumétrico por la densidad. ¿Sí? Si sustituimos, aquí está ya despejada la fórmula. Si sustituimos en la fórmula, ¿sí se alcanzan a ver las letras y las ecuaciones? Sí, maestro. Ok. Si sustituimos ya, entonces tenemos que el flujo volumétrico es igual a 2 metros cúbicos entre segundos. ¿Por qué entre segundos? Vamos a tratar de homogenizar lo que tenemos con las demás unidades
para poder igualar todo. ¿Por qué? Porque acá también vamos a tener conversiones en segundos. Ahorita vamos a ver en qué nos presentan segundos para poder eliminar segundos y al final nos quede una velocidad de metros sobre segundo, ¿vale? Perdón, para poder simplificar la velocidad y nos quede en metros sobre segundo. Ok. No es incorrecto que nos quede en horas, pero para que no nos quede en fracciones o nos quede fraccionado el valor, hay que tratar de convertirlo todo a segundos. Comúnmente se deja la velocidad en metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, convertimos de una vez desde aquí a segundos. Entonces, una hora tiene 3600 segundos. Hacemos la conversión y nos quedaría dividido esto entre esto multiplicado por 1000, ¿sí? Y nos dice que el flujo másico es igual a 0.556 kilogramos sobre segundo. Ayúdenme a comprobar, por favor, si es correcto. Si se fijan aquí, pues ya nos queda en unidades de masa sobre unidad de tiempo. ¿Es correcto el cálculo? Sí, profe, está una compañera que me dice que si la puede aceptar, que porque no tenía internet, por favor. Ok. Muy bien. Continuamos entonces. Hacemos el análisis del problema. Aquí está, pues, una representación gráfica de la tubería. Cuando hablamos de un diámetro interno, estamos hablando de la parte inferior, o sea, la parte donde el líquido tiene contacto con lo que es la superficie del tubo. ¿Por dónde es? Por la parte interior de lo que es el tubo. Ok, entonces vamos a considerar un diámetro interno. ¿Por qué no consideraríamos un diámetro externo? Porque el diámetro externo es la parte o se refiere a la parte externa del tubo. Ahí el fluido no tiene contacto con el tubo. Y en este caso el agua no tiene contacto con el tubo. Por eso el que nos interesa es el diámetro interno. Nos está diciendo que de un extremo a otro del círculo amarillo hay 2 centímetros de diámetro, ¿ok? Y el área transversal vendría siendo esto de aquí, ¿ok? Este círculo, ¿por qué? Porque el agua transversal es lo que atraviesa, vendría siendo esta superficie, y este sería el sentido del agua, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando dicen transversal, se refiere al sentido que tiene el fluido y el área que queda perpendicular a ese fluido o a ese sentido que tiene ese fluido. Entonces, si el agua queda o viene desde adentro, en este sentido, el área perpendicular vendría siendo esta área de aquí, ¿sí? Y sabemos que el área de un círculo se calcula con esta fórmula que es pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, entonces, sacando el área transversal de este círculo, si tenemos 2 centímetros de diámetro, el radio están de acuerdo que sería 1. Podemos sacar el área transversal multiplicando pi por el radio, que sería 1 centímetro al cuadrado, ¿sí? El radio lo podemos convertir a metros para que también nos quede en metros sobre segundo, que acuérdense que ese es el objetivo de la velocidad que tenemos, las unidades que tenemos como objetivo alcanzar en la
velocidad, ¿sale? En la energía cinética o en la velocidad que tiene la energía cinética. Muy bien. Haciendo la conversión, ya sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, dividimos los 2 metros cúbicos. Aquí tenemos que serían 2 metros cúbicos, de acuerdo a lo que nos está diciendo el problema, que es que es igual a la velocidad de flujo volumétrico dividida entre el área de corte transversal. Entonces sacamos el área de corte transversal, que es la que les acabo de decir del círculo, y vamos a dividir la velocidad de flujo volumétrico en esa área transversal. ¿Ok? Hacemos las conversiones. Otra vez dividimos, convertimos horas a segundos y dividimos 2 metros entre 3600 para saber cuántos metros cúbicos tenemos por segundo. Si lo simplificamos a segundo. Después calculamos el área. Entonces aquí lo que les explicaba. Si 2 centímetros es el diámetro, entonces el radio es la mitad del diámetro. ¿Están de acuerdo que sería 1 centímetro? Convertimos los centímetros a metros y que dividimos entre 100, porque acuérdense que 1 metro tiene 100 centímetros, ¿ok? Entonces, el flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo me queda de este valor, ¿sí? Aquí nada más hicimos una conversión de metros, perdón, de horas a segundos. Tenemos metros cúbicos sobre hora y acá tenemos metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Para poder hacer la división entre el área de corte transversal. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo hasta aquí? ¿O tienen dudas? Profe, ¿me puede repetir otra vez por qué estamos dividiendo el 2 entre 3600? Por Para favor. convertir, sí, para convertir el volumen aquí, fíjense bien, en el problema, ¿cómo nos los dan? En metros cúbicos sobre hora. ¿Sí? Para tener todo homogéneo, lo voy a pasar a segundos. ¿Sí? Entonces divido. ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3600. Divido 2 entre 3600, o sea, 2 metros cúbicos entre 3600 segundos, para que me quede metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bien. Ya tenemos metros cúbicos sobre segundo. Ahora calculamos el área. Hacemos conversiones igual en el área. Tenemos 2 centímetros de diámetro. La mitad del diámetro es el radio, sería 1 centímetro. Y convertimos ese centímetro a metros. ¿Sí? Dividimos o hacemos una regla de 3. Decimos, si 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿cuántos centímetros, cuántos metros equivaldrían a 1 centímetro? Hacemos una regla de 3 y nos queda que tenemos que dividir 1 centímetro entre 100. Nos queda igual a 0.01 metros. ¿Sí? Es la equivalencia a 1 centímetro. Sacamos el área, que sería pi por 0.01, que serían metros. Ese es el radio al cuadrado y me da de 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora sí, ¿me ayudan a confirmar, por favor, si los cálculos son correctos? Y me dicen si tienen alguna duda hasta aquí.
¿Todo bien hasta ahí? Sí, a mí se me sale igual. Muy bien. ¿Sí se entiende lo que vamos haciendo hasta ahorita? Sí, maestro. Muy bien. Ya tenemos el área y ya tenemos el flujo volumétrico convertido en segundos. Nos sugiere el problema que calculemos la velocidad lineal. Hay que dividir la velocidad del flujo volumétrico, que ya lo tenemos en metros cúbicos sobre segundo, entre el área de corte transversal, que también ya la calculamos, que es esta de aquí. ¿Ok? Bien. Hacemos la división, flujo volumétrico entre área transversal del tubo, y dividimos 5.55 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo entre 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? Nos queda de 1.76 metros sobre segundo. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Si es correcto el cálculo? Sí, profe. Muy bien. Si se fijan, aquí ya tenemos U, ¿sí? ¿Qué nos dice la fórmula de cómo calcular la energía cinética? Ya tenemos Profe. U. Sí, dígame. Le mandó mensaje esta Nono en el chat. Ah, ok, perdón, es que estaba acá. Sí, me regreso entonces al área transversal. Me está diciendo aquí, ven desde el principio, yo necesito calcular la energía cinética en el problema que me están manejando aquí. Me dan ciertos datos, me dan el diámetro de la tubería, el diámetro interno, que es el que me interesa, me dan la velocidad que lleva el fluido, que son 2 metros cúbicos sobre hora. Me dan también, y me piden que calculemos la energía cinética en joules sobre segundo. ¿Sí? Aquí son muy específicos en las unidades que quieren la energía cinética. Y también me dan como dato que para calcular U, que es la parte de la velocidad, en la parte de la fórmula, yo necesito dividir la velocidad de flujo volumétrico entre el área el área de corte transversal. ¿Cuál es el área de corte transversal? Este círculo, esto que tenemos aquí, todo este es el área de corte transversal. ¿Por qué? Porque es el área por donde yo voy a hacer que pase el fluido que va por dentro del tubo. ¿Ok? Transversal se refiere al área perpendicular al sentido del flujo que lleva el agua, en este caso, el que está pasando por dentro del tubo. ¿Sí? Entonces, aquí sería todo lo amarillo más bien. Bueno, antes el diagrama estaba azul, entonces ahí sería color amarillo. ¿Sí? Vamos a poner pues el color azul. ¿Vale? Como cambié el formato de la diapositiva, se puso todo amarillo. Entonces, este es el área
que a mí me interesa, ¿ok? Por eso, ¿cómo calculo un área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. El diámetro es 2 centímetros. El radio sabemos que es la mitad del diámetro, ¿ok? Y hacemos la conversión. En esta parte hicimos la conversión de 1 centímetro, que sería el radio. Lo convertimos a metros para poder dividir el flujo volumétrico que esté en metros cúbicos entre el área, que también la necesito en metros. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí? O no sé si quedó bien explicado lo del área transversal. Noemí. Ok. Bueno, ya que tenemos el área y el flujo en metros, ahora sí vamos a dividir. Ahora sí vamos a dividir el flujo volumétrico en metros cúbicos y el área en metros cúbicos sobre segundo y el área transversal, entre el área transversal que es metros cuadrados. Si eliminamos las unidades nos quedarían metros sobre segundo. ¿Ok? Dividimos 5.55, que es el flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo, entre el área, el área transversal, que sería de 3.1416 por 10 a la menos 4, y obtenemos que la velocidad lineal es de 1.76 metros sobre segundo. Ya tenemos U, que es lo que es una parte de la fórmula. ¿Ok? Entonces me falta calcular M. Ya lo hicimos convirtiendo el flujo volumétrico en el flujo másico. ¿Okay? Esto lo hicimos al inicio. Multiplicamos el flujo volumétrico por la densidad del agua y obtuvimos que el flujo másico es igual a 0.55, 0.556 kilogramos sobre segundo. Entonces ya tenemos M también. ¿Ok? Entonces aquí hay que, nada más que falta sustituir la fórmula. ¿Vale? Entonces la fórmula nos dice que es un medio de M, pues la mitad de lo que obtuvimos del flujo másico por lo que obtuvimos de U al cuadrado. Vamos a sustituir, aquí tenemos el valor de U, que es de 1.76, eso lo elevamos al cuadrado, y esto lo dividimos a la mitad, porque es un medio de M, la fórmula de la energía cinética. ¿Okay? Y sustituimos, hacemos nuestra eliminación de unidades, y obtenemos que en la energía cinética o S, aquí sustituirían por S, esta EK, y es de 0.87 joules sobre segundo. Ayúdenme por favor, hay que sustituir esta fórmula. Aquí sería, vamos a hacerlo si quieren. Sería energía cinética. Sustituimos la fórmula. ¿Cuánto vale M? Aquí está el valor de M. 0.55 kilogramos sobre segundo. Por ¿cuánto vale U? $1.76 metros sobre segundo. Ok. Ahí está. Eso al cuadrado. ¿Sale? De una vez voy a insertar una ecuación para poner un superíndice.
Rectificamos, por favor, si es correcto. Aquí lo que están haciendo es, si se fijan, a la equivalencia a newtons. ¿Sí? Sí, es correcto, si es por decimales no hay problema. Es porque a lo mejor no tomamos todos los decimales de pi. ¿Ok? Aquí me están diciendo que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, nosotros aquí tendríamos metros sobre segundo al cuadrado, ¿están de acuerdo? En esta parte de aquí, multiplicada por kilogramos, nos dan newtons. ¿Ok? Y luego newtons por metro es igual a joules. ¿Sí? Y luego, como tenemos otro segundo acá, serían joules sobre segundo. ¿Quieren que hagamos la simplificación de unidades? Ok. Fíjense lo que pasa aquí. Vamos a hacer la multiplicación. ¿Me dan el valor de los números nada más, por favor? ¿Cuánto le sale exactamente de la multiplicación? Solamente los puros números. A mí me salió 0.861. 161. Si multiplicamos, nosotros, este nada más es como dividir entre 2. Si multiplicamos las unidades, me quedarían kilogramos por metro. Aquí se elevan al cuadrado, este sería elevar al cuadrado y elevar al cuadrado los segundos. Quedarían metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Están de acuerdo aquí? Al elevar esto de aquí, tenemos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces quedarían aquí kilogramos por metro cuadrado. Ahí está. ¿Sobre qué? Segundo al cuadrado. Sobre segundo al cubo, ¿están de acuerdo? Porque es segundo al cuadrado por otro segundo que está acá. Sería segundo al cubo. Lo voy a poner aquí de una vez.
sobre segundo al cubo. Ay, ¿qué hice? ¿Sí se entiende por qué? ¿O no hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Si nosotros factorizamos eso para representar un newton, ¿cómo nos quedaría? Nos dice que un newton es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, si quitamos de aquí, si factorizamos aquí y para representar un newton sería así. Sería aquí, sería metro. Y aquí serían ¿cuántos? Segundos al cuadrado. ¿Cuánto sobró de ahí? Teníamos metro cuadrado, ¿están de acuerdo? Es como si lo multiplicáramos por esto. Aquí sería metro. Y aquí sería segundos. Ok. Ahí está. Esto me va a equivaler a un newton. ¿Sí? Lo factoricé y esto me equivale a un newton. Ok. Y ahora, newton por metro me daría joules. Y voy a poner otra vez otra equivalencia. Newton por metro me daría joules. Y acá serían sobre segundo. Ok. Todo esto es un newton. Es como si tuviéramos así. Newton por metro sobre segundo, que sería esta parte de aquí. ¿Sí se entiende? Todo esto es newton. Y newton por metro son joules. Entonces me quedarían al final joules sobre segundo. Entonces me quedarían 0.861 joules sobre segundo. ¿Ok? Ahora, si tienen alguna duda hasta aquí. Voy a borrar esto para que no se confunda. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? No, profe. Bueno. Entonces vamos a pasar a una energía de un ejercicio de energía potencial y les dejo unos ejercicios para que los resuelvan ustedes. Entonces, aquí está la fórmula de la energía potencial que nos dice que es igual
a la masa multiplicada por la gravedad y vamos a ver qué significa Z. ¿Sí? Aquí nos dice que Z es la altura del objetivo por arriba de un plano de referencia en el cual la energía potencial se define con materia arbitraria como cero. Si el flujo entra a un sistema con velocidad de flujo másico, entonces la energía potencial se escribe de esta manera. Aquí acuérdense que cuando tenemos un puntito hablamos de flujos, ¿sí? Entonces aquí esta sería masa, que es lo que pasó acá. En energía cinética también podríamos considerar a M como flujo másico y también podríamos ponerle un puntito arriba para poder definir qué es un flujo, ¿sí? Puede ser cantidad de masa o puede ser flujo másico. Recuerden que la diferencia entre ambos es que esto solamente se refiere a masa, la cual no tiene movimiento, es más estática, ¿sí? Y que esa masa al momento de dividirla entre unidades de tiempo se convierte en un flujo. Igual aquí, si la energía potencial la están representando de esta manera, entonces se está refiriendo a un flujo másico. Si la están representando de esta manera, se refiere a una cantidad de masa que multiplicada por una gravedad y por una diferencia de alturas nos puede dar un cálculo de la energía potencial o igual forma, en lugar de una cantidad de masa puede ser un flujo másico. ¿Sí? Bien. ¿A qué se refiere con la altura objetivo por arriba de un plano de referencia? Vamos a ver un problema y explico el plano de referencia para que se pueda entender esta parte del problema o del concepto. Entonces, copiamos esto, por favor. Aquí nos dice que también la energía potencial se puede dar en joules sobre segundo y que puede considerarse en consecuencia como la velocidad a la cual el fluido transporta la energía potencial gravitacional hacia el sistema. O sea que, por ejemplo, por lo general nos interesa el cambio de energía potencial cuando un cuerpo o un fluido se desplaza de una elevación a otra. Aquí tenemos datos que son la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos un cambio de energía potencial, como lo menciona aquí. El cambio de energía potencial es igual al flujo másico multiplicado por la gravedad por la diferencia o el cambio de altura que se representa con esta simbología de aquí, Z2 menos Z1. ¿Ok? Ahorita explicamos cuál es ese cambio de diferencia o la diferencia de altura que se puede presentar en algún problema.
¿Están listos? Bien. Vamos con otro ejemplo. Nos están diciendo que se bombea petróleo crudo a razón de 15 kilogramos desde un punto que se encuentra a 220 metros por debajo de la superficie terrestre hasta un punto que está 20 metros más arriba. Aquí le hace falta un acento. Más arriba del nivel del suelo. Calcule la velocidad del incremento de la energía potencial concomitante. ¿Qué quiere decir? Que calculemos aquí el cambio de energía que hay cuando pasa de un punto a otro con respecto de un punto de referencia. Aquí podemos tomar un punto de referencia como el piso, ¿sí? Hay una distancia abajo del punto de referencia y una distancia arriba del punto de referencia, ¿ok? Abajo serían 220 metros, arriba serían 20 metros más, de acuerdo a lo que nos está diciendo el problema. Entonces, cópienlo por favor y ahorita les lo explico con un diagrama. Me dicen cuando estén listos, por favor. Muy bien. Continúo entonces. Aquí está un pequeño diagrama de lo que está pasando en el problema. Aquí tenemos como punto de referencia al suelo. Imagínense que aquí está el suelo y aquí están los 220 metros de donde se tiene que extraer el petróleo. ¿Están de acuerdo que primero, antes del punto de referencia, vendría siendo
desde aquí, desde donde está el petróleo hasta el piso. Ese sería el primer punto donde cambia la distancia de donde se encuentra el líquido que vamos a extraer. Entonces, si nosotros lo relacionáramos con el trabajo de la bomba, tendría que extraer primero desde aquí hasta donde está el suelo, ¿ok? Y después la segunda distancia sería desde el suelo hasta donde va a ir almacenado en el depósito que va a ir almacenado. Entonces son dos distancias, tenemos Z1 y Z2. Antes del punto de referencia se considera una distancia negativa. Después del punto de referencia se considera una distancia positiva. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nosotros nos pide que calculemos es ese cambio de energía potencial que ocurre al mismo tiempo cuando se bombea desde el piso, en este caso donde se encuentra el petróleo, hasta donde se encuentra el depósito. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituimos en la fórmula que nos dice que la energía potencial o ese cambio de energía potencial que nosotros estamos buscando, multiplicamos el flujo másico por la gravedad por ese cambio de distancia o ese cambio de altura. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí en los datos del problema que... ¿Dónde está? Que son 220 metros por debajo del punto de referencia, que es la superficie terrestre. 20 metros por encima del punto de referencia, que aquí tenemos el flujo másico, y nos piden que calculemos la energía potencial. La gravedad también ya la tenemos, esa es una constante, y ya aparecía acá en el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces sustituimos. Lo más complicado aquí sería hacer la interpretación del problema y sustituir esos datos en la fórmula. Ya teniendo todos ellos, sustituimos el flujo másico, que son 15 kilogramos sobre segundo, por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la diferencia. Este signo sale de la fórmula. Este otro signo sale de la interpretación que nosotros le estamos dando, teniendo por entendido que por debajo del punto de referencia se considera una distancia negativa, ¿sí? Y por encima del punto de referencia se considera una distancia positiva. ¿Cómo sé cuándo sustituir Z1 y Z2? De acuerdo al recorrido, ¿ok? El recorrido Z1 es la primera distancia que recorre el fluido, es esta, entonces esta vendría siendo Z1. La segunda distancia es después del punto de referencia, que es desde el suelo hasta el depósito. ¿Ok? De esa forma vamos a saber quién es Z1 y Z2, sabiendo desde dónde inicia el recorrido del fluido. Entonces aquí sustituimos y nos dice que la energía potencial o ese cambio de energía potencial que nosotros pretendemos encontrar es igual a 35.316 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Simplificando, como lo hicimos en el otro ejercicio, que eran kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado son newtons, ¿sí? Y entonces aquí, multiplicado por otro metro, nos quedaría en joules sobre segundo. Si dividimos entre 1000, lo convertimos a kilojoules sobre segundo y obtenemos el valor de la energía potencial en esas unidades. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Acerca del diagrama o duda en general que quieran que despeje. Profe, y a fuerzas tiene que quedar en kilojoules sobre segundo.
Sí, tienen que hacer esa conversión para hacer unidades por unidad de energía por unidad de tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, si es correcto la multiplicación. ¿Ya la hicieron? Ayúdenme a comprobarla, por favor. Acuérdense que aquí es signo menos por menos nos da más, serían 15 kilogramos sobre segundo por 9.81 por 240 positivos. ¿Es correcto? Ok. Vamos a pasar a balances de energía en sistemas abiertos. Si ya no hay ninguna duda, pasamos a balances de energía en sistemas abiertos en estado estacionario. ¿Qué se refiere a estado estacionario? A que no hay un cambio de propiedades mientras estemos realizando algún proceso. ¿Qué tipo de propiedades? Densidad, masa, no hay un cambio de masa durante determinado tiempo. Bueno, en este caso, como es sistemas abiertos, no se considera un cambio de masa porque la masa es constante. Sería densidad, sería punto de fusión, punto de ebullición, punto de congelación. No hay ningún tipo de cambio de propiedades químicas en la masa, en la cantidad de masa que nosotros estemos analizando para poder definir qué cantidad de energía contiene esa masa. Entonces, a eso se refiere con estado estacionario, ¿sí? Ningún tipo de cambio de propiedades en esa cantidad de masa que nosotros estamos analizando. ¿Ok? Una de las cosas que vamos a ver nosotros es la entalpía. ¿Cómo calculamos la entalpía al momento de nosotros relacionarla con la cantidad de masa que tenemos dentro de un sistema? Entonces, esta ecuación para calcular esta entalpía nos dice que es sumando la energía interna más el producto de la presión por el volumen. ¿Ok? Entonces, aquí está, donde P es la presión total, U y B son energía interna y el volumen específico respectivamente, ¿sí? Las constantes de los gases, en caso de que estuviéramos tratando con gases, obviamente la tenemos que sacar de tablas, ¿sí? Esas tablas son las que les preguntaba que si no habían manejado ya ustedes en termodinámica, donde vieron
algo de gases ideales, donde les decían más o menos cómo se comportaban esos gases ideales y de acuerdo a una temperatura que tenían ustedes o que estaban manejando en algún proceso, había una entalpía específica para esos gases. Entonces, si las tienen, por favor, las vamos a trabajar, las vamos a usar para esta unidad. Vamos a hacer interpolaciones, no sé si recuerden cómo interpolar, si recuerdan o no recuerdan. Ok, pues vamos a ver un poco de interpolación entonces para recordar. Estos temas, les digo, ya los debieron haber abordado en termo. La interpolación, tablas de entalpía, tablas de densidades, tablas de energía interna, bueno, energía interna la podemos calcular, tablas de constantes de conductividad. Entonces les encargo, si ya manejaron tablas de entalpía, que las busquen por favor, las tablas de termodinámica que manejaron, porque las vamos a volver a utilizar. ¿Sale? Vemos el último ejercicio y hacemos unos ustedes para practicar lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Muy bien. Vemos el último ejemplo y les dejo 3 ejercicios para que resuelvan ustedes antes de que se termine la clase. Y les mando la clase, les repito, les mando la clase grabada para la siguiente sesión, que sería el día jueves. Se estaría subiendo la clase con la respuesta de los ejercicios que hicieron de tarea. Obviamente la tarea va a ser para entregar antes del jueves, para que ese día vean si hicieron de forma correcta la tarea o no. Y vemos, ya ahora sí comenzamos como tal con balances de energía. Me dicen cuando estén listos para comenzar.
Bien, continuamos entonces. Eh, para este problema nos están dando datos, nos están dando la temperatura del helio, nos están dando la presión, nos están dando también una energía molar, que en este caso serían 3.800 joules sobre mol, la energía que contiene cada mol, y su volumen molar específico a las mismas temperaturas y presión es de 24.63 litros por cada mol, ¿sí? Eso es lo que ocupa en volumen cada mol a esas condiciones. Nos pide que calculemos la entalpía específica, también en joules, sobre mol del gas, en este caso es el helio, a esta temperatura y presión, y la velocidad a la cual se transporta la entalpía en la corriente del helio a 300 Kelvin, que es la temperatura que ya nos daban acá arriba, una atmósfera con una velocidad de flujo molar de 250 kilomol sobre hora, y nos están diciendo un factor de conversión que una atmósfera es igual a, aquí se me fue un paréntesis, una atmósfera por litro es igual a 101, 1.3 joules sobre segundo. Perdón, joules nada más. ¿Ok? Entonces, acá arriba recuerden que ya nos dieron la fórmula de cómo calcular la entalpía. Y aquí vamos a retomar. Entonces, nos dice que tenemos la entalpía. Voy a mover un poquito la diapositiva para que se vea mejor. Entonces, aquí nos dice que H es igual a 300, esa sería la energía interna, que recordemos que ya no le estaban dando acá, que es de 3.800 joules sobre mol, ¿sale? Nos estaban dando la energía interna o energía específica, que vendría siendo lo mismo, y nos dicen que es más una atmósfera, que es la presión a la que estamos manejando el problema, por 24.63 litros sobre mol. Ok, entonces, aquí nos estarían dando, si se fijan, en qué unidades nos quedaría. Sería en joules por atmósfera por litro sobre mol al cuadrado. Ok. Si hiciera, no, perdón, aquí se suma, ¿verdad? Serían joules sobre mol y aquí tendríamos que convertir a joules, nos quedaría atmósferas, litros sobre mol en esta parte de aquí, en la multiplicación. ¿Sí? Y no podemos sumar esas unidades porque tenemos atmósferas, litros sobre mol y acá tenemos joules sobre mol. Tenemos que convertir esas atmósferas, litro a joules con el factor de conversión que nos estaban dando acá, que sería que una atmósfera litro es igual a 101.3 joules. Entonces convertimos esas atmósferas litro que tenemos aquí a joules para que nos quede ahora sí joules sobre mol y poderla sumar con estas unidades que tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la multiplicación, nos quedarían 24.63 litros atmósfera sobre mol. Eso lo tenemos que multiplicar por 101.3. ¿Ok? ¿Cuánto nos quedaría, por favor, de esa multiplicación? ¿Sí entienden lo que estamos haciendo? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, estoy apuntando yo. Ok.
¿Hasta aquí se entiende lo que les estoy pidiendo que hagan o por qué les pido que lo hagan? ¿Es multiplicar el 24.63 por el 101.3? Sí, Ok. sí, para convertirlo a joules. Pues da 2495.019. Ok, vamos a ver entonces. Ok, le salió de esta forma, entonces ya tenemos joules sobre mol, ¿sale? Ya podemos sumar con estos 3800 porque son las mismas unidades. Sumados nos dan 6295 joules sobre mol. Ahora, este ya es la entalpía, que es lo que nos están pidiendo en el problema. ¿Sí? ¿Qué más nos están pidiendo en el problema? La entalpía y ¿qué más? Aquí está, la entalpía específica ya la calculamos. ¿Sí? Y la velocidad, ahora nos están pidiendo la velocidad la cual transporta la entalpía a esas condiciones. Y nos están dando el flujo molar. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, aquí nos están diciendo cuántos kilomol se transportan por hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? Si ya sabemos que tenemos tantos joules por cada mol, entonces ahora hay que convertir este factor, estos moles, que son kilomoles, que son este valor que nos da el problema aquí, que son 250 kilomoles por cada hora. Entonces lo convertimos a moles, que serían kilomoles, son 1000 moles, serían 250,000 moles que se obtienen por cada hora, ¿están de acuerdo? Entonces ahora podemos decir que si cada mol contiene 6,295 6,295 joules, ¿cuántos joules tenemos que transportar por hora? Aquí hacemos la multiplicación de 6,295 por 250,000 y nos dice que se transporta una energía total de hay un flujo de energía de 1.57 o 1.573 por 10 a la 9 joules por cada hora. Y eliminamos mol en lo que tenemos aquí y nos quedan unidades de energía, que serían joules sobre hora. ¿Sí se entiende por qué? Profe, ¿de dónde salió el 250,000 moles? De este dato que tenemos aquí. 250 kilomoles. Les dije que cada kilomol son 1000 moles. Entonces, para nada más dejarlo en moles, lo multiplicamos por 1000, serían 250,000 y de ahí sale este valor que tenemos aquí. Por cada hora. Gracias. Sí, de nada.
¿Dudas hasta aquí? Le están escribiendo en el chat, profe. Ah, ok, perdón, es que me distraigo acá en las diapositivas. La temperatura solamente es una referencia para las condiciones. La temperatura sí me serviría en el caso que, por ejemplo, aquí me están dando valores ya como es la energía interna. Aquí podría ser que si cambio la temperatura, la energía interna sería otro valor. Y eso lo podría sacar con tablas. Eso es lo que vamos a ver más adelante ya cuando hagamos balance de energía como tal. Vamos a utilizar las tablas donde vamos a ver que las energías cambian de acuerdo a la temperatura que nosotros estemos manejando en el problema, ¿sí? En caso de que aquí no me dieran alguno de los datos que están en tablas como la energía específica, entonces nos vamos a tablas y vemos la temperatura a la que está trabajando y la buscamos en las tablas. Para eso me sirve la temperatura. ¿Es en esta Excel la que ocupabas? Sí, maestro, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces les dejo ejercicios para que practiquen lo que vimos hoy. Y pues les dejo el resto del tiempo, que sería 1 hora, para que terminen y los cargue. Sí, bueno, les dejo todo el día, por si en caso de que no lleguen a terminarlos en esta hora, los puedan subir en el resto del día, por si llega la hora de que se tenga que conectar con otro maestro. Entonces, ahí está, los copian por favor y les digo, ocupan este tiempo restante para resolver los ejercicios.
¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces los dejo para que lo terminen. Ahorita les cargo la actividad y nos vemos en 8 días. Le quedamos que el jueves les mando la clase grabada y el lunes comenzamos las exposiciones. Yo creo que ese mismo Profe, día alcanzan a pasar todos los equipos. Dígame, yo entré tarde y no me integró en ningún equipo. No sé si pudiera integrarme ahorita intégrate por favor con el de Monse, por favor. con el de Monse. Ah, ok. Sí, está bien. Gracias, profe. Bueno, entonces me despido. Que tengan bonito día. Nos vemos el próximo lunes. Les digo el jueves, sí, sí es clase, pero es clase grabada. ¿Vale? Gracias, profe. Bonito día. Que tengan bonito día. Cuídense. Hasta luego, profe, buen día. Hasta luego, buen día.